En nuestro cuerpo existen fronteras invisibles. No son paredes rígidas ni barreras inmóviles, sino superficies vivas. Mucosas formadas por células, secreciones, moléculas de defensa y una vigilancia constante del sistema inmunitario. Para la mayoría de los microorganismos, llegar a una de estas superficies no basta. Si no logran adherirse, son arrastrados, eliminados o simplemente no encuentran las condiciones necesarias para sobrevivir. Pero algunas bacterias han desarrollado estrategias muy específicas para quedarse justo ahí, en el límite entre el exterior y el interior del cuerpo. Una de ellas es Neisseria gonorrhoeae, una bacteria pequeña, de apariencia simple, pero con una gran capacidad de adaptación al hospedero humano. Bacteriológicamente es un diplococo gram negativo. Suele observarse en pares, con una forma parecida a granos de café enfrentados, y posee una envoltura celular característica de bacterias gram negativas, con membrana externa. Además es oxidasa positiva, catalasa positiva y utiliza glucosa pero no maltosa, lo que ayuda a diferenciarla de otras especies del género Neisseria como Neisseria meningitidis. Pero quedarse solo con esos datos sería verla de forma superficial. Lo importante es entender que Neisseria gonorrhoeae es un microorganismo especializado en colonizar mucosas humanas. Puede establecerse principalmente en el tracto ugenital, pero también puede encontrarse en la faringe, el recto y la conjuntiva. Su transmisión ocurre cuando logra pasar de una mucosa a otra, y una vez ahí, su primer gran reto no es causar daño de inmediato, sino mantenerse adherida el tiempo suficiente para iniciar la colonización. Esa diferencia es importante. Muchas veces la enfermedad no empieza con una gran destrucción del tejido, sino con algo más silencioso y preciso: el contacto inicial entre la bacteria y la célula hospedera. Por eso la pregunta principal de este video no será solamente ¿qué provoca Neisseria gonorrhoeae?, sino algo más interesante: ¿cómo logra quedarse en una mucosa humana y persistir allí? Una vez que llega a una mucosa, la bacteria tiene que resistir secreciones, movimiento, renovación celular y moléculas antimicrobianas. Para lograrlo, utiliza estructuras de superficie que le permiten acercarse y fijarse al epitelio. Una de las más importantes es el sistema de filamentos tipo 4, conocido como T4P. Este punto es importante. El T4P no debe confundirse con un sistema de secreción tipo 4. Aquí no hablamos de una maquinaria para inyectar toxinas, sino de filamentos dinámicos que pueden extenderse, unirse a la superficie y retraerse, acercando físicamente la bacteria al epitelio. Después de esa adhesión inicial, el contacto se vuelve más estrecho. Entran en juego proteínas de superficie como OPA, que favorecen la interacción directa con receptores de las células humanas. Así, la bacteria no solo queda cerca del epitelio, sino que establece una relación molecular más específica con él. También participan componentes de membrana externa, como POR-B, y el lipooligosacarídeo, o LOS. POR-B es una porina relacionada con la membrana externa y con la interacción con el hospedero. El LOS, por su parte, puede activar una respuesta inflamatoria. Entonces, la bacteria no solo está presente, sus estructuras de superficie empiezan a ser reconocidas por el tejido. Además, Neisseria gonorrhoeae puede colocar o liberar proteínas hacia el exterior, mediante sistemas de exportación y secreción. En bacterias gram negativas esto es importante, porque la célula tiene membrana interna, espacio periplásmico y membrana externa. Un ejemplo relevante es la proteasa de inmunoglobulina A, asociada al sistema de secreción tipo 5 o vía de autotransportadores. Esta proteasa puede cortar inmunoglobulina A, un anticuerpo importante en mucosas. Así, la bacteria no solo se adhiere, sino que también enfrenta defensas propias del ambiente mucoso. Cuando el epitelio detecta a la bacteria, comienza la inflamación. Se liberan señales que atraen células del sistema inmunitario, especialmente neutrófilos. En muchas infecciones, la llegada de neutrófilos sería una señal de que el microorganismo está por ser eliminado, pero Neisseria gonorrhoeae puede persistir incluso en un ambiente inflamatorio. Por eso la infección puede asociarse con una respuesta rica en neutrófilos y aún así no desaparecer de inmediato.
La bacteria no simplemente se esconde del sistema inmunitario, interactúa con él, lo activa y al mismo tiempo usa mecanismos para mantenerse en la mucosa. Una de sus estrategias más importantes es cambiar lo que muestra en su superficie. Después de que el sistema inmunitario empieza a reconocerla, la bacteria queda bajo presión. Anticuerpos, complemento y células defensivas intentan marcarla y eliminarla. Pero Neisseria gonorrhoeae no permanece igual. Puede variar estructuras de superficie y eso hace que el sistema inmunitario tenga que perseguir un blanco que cambia. Un ejemplo ocurre en el sistema T4P. La subunidad principal de estos filamentos, llamada PIL-E, puede modificarse mediante recombinación con regiones silenciosas llamadas PIL-S. Dicho de forma sencilla, la bacteria tiene como un archivo genético de variantes y puede usar fragmentos para modificar la versión de PIL-E que expresa. Así conserva una estructura útil para adherirse, pero cambia partes de esa estructura para que no sea reconocida siempre igual. A esto se le llama variación antigénica. Las proteínas OPA también pueden cambiar mediante variación de fase. La bacteria puede encender o apagar la expresión de ciertas OPA, generando combinaciones distintas en su superficie. Por eso, dentro de una misma población de estos diplococos, no todas las células se ven igual desde el punto de vista inmunológico. Algunas variantes pueden adherirse mejor, otras interactuar de forma distinta con el hospedero y otras quedar menos expuestas a ciertos anticuerpos. Otra defensa importante es el complemento, un conjunto de proteínas solubles que se activan en cascada contra microorganismos. Una molécula central es C3, que al activarse se divide en fragmentos como C3A y C3B. C3A participa como señal inflamatoria, mientras que C3B puede depositarse sobre la superficie bacteriana para marcarla y favorecer su eliminación. Si la cascada avanza, puede formarse el complejo de ataque a membrana, capaz de dañar bacterias gram negativas. El problema es que Neisseria gonorrhoeae puede interferir con esa cascada. Su LOS puede modificarse mediante sialilación, incorporando ácido siálico en la superficie bacteriana. Esta modificación puede favorecer la unión de reguladores humanos del complemento, como el factor H, que normalmente protege nuestras propias células de un ataque excesivo. Cuando la bacteria aprovecha estos reguladores, reduce el depósito de C3B y disminuye la eficacia del complemento. Además, por B también puede participar en la unión de reguladores negativos del complemento. En pocas palabras, el sistema inmunitario sí reconoce a la bacteria, pero ella cambia, se camufla y reduce parte del ataque. Esta capacidad de cambio no aparece de la nada. Neisseria gonorrhoeae también es importante por su genética. Puede captar ADN del ambiente e incorporarlo a su propio genoma mediante transformación natural. Las especies de Neisseria reconocen con preferencia secuencias específicas llamadas DUS que favorecen la captación de ADN relacionado. Si ese ADN contiene variantes de genes de superficie, puede cambiar la apariencia antigénica. Si contiene variantes asociadas con resistencia, puede modificar la respuesta frente a antibióticos. Por eso, la transformación natural funciona como una fuente de diversidad. Aquí también aparece la isla de patogenicidad o gonocócica, o GGI, que en algunas cepas contiene genes relacionados con un sistema de secreción tipo 4 o T4SS. A diferencia del T4P, que se relaciona con adhesión y filamentos de superficie, el T4SS sí es una maquinaria de transporte capaz de mover ADN o proteínas. En Neisseria gonorrhoeae se ha relacionado principalmente con la liberación de ADN hacia el medio extracelular. Esto conecta muy bien con su competencia natural. Algunas bacterias liberan ADN y otras pueden captarlo, creando una población con capacidad de intercambio genético. Esa variabilidad también ayuda a entender la resistencia antimicrobiana. No es necesario memorizar una lista enorme de genes, pero sí entender la lógica. Si una población bacteriana tiene variación genética y se expone a antibióticos, las variantes sensibles pueden desaparecer, mientras que las resistentes sobreviven y se multiplican. En Neisseria gonorrhoeae, la resistencia puede relacionarse con cambios en proteínas blanco, alteraciones de porinas, aumento de bombas de eflujo o adquisición de genes en plásmidos.
Por ejemplo, pueden participar cambios en PNA, en la regulación de la bomba mTRCDE, en PORB o en genes plasmídicos como TTM o beta-lactamasas. El punto central es que esta bacteria combina recombinación, mutación, selección y transferencia genética. Después de todo esto aparece una pregunta práctica. Como reconoce el laboratorio a Neisseria gonorrhoeae, esta bacteria sí puede aislarse, pero es exigente y sensible a las condiciones ambientales. Por eso el cultivo requiere una muestra bien tomada, transporte adecuado, medios enriquecidos, condiciones que mantengan viable al gonococo. No debe decirse que no se puede cultivar, sino que su recuperación es más delicada que la de otras bacterias. Clásicamente, una herramienta importante fue la tinción de Gram. En ciertos contextos, sobre todo en exudado uretral de hombres sintomáticos, observar diplococos Gram negativos dentro de neutrófilos puede ser un hallazgo muy sugestivo. También puede cultivarse en medios enriquecidos y selectivos, como agar chocolate o Tyer Martin modificado. Después, pruebas como oxidasa, catalasa, utilización de carbohidratos ayudan a confirmar características bacteriológicas, por ejemplo, que utiliza glucosa pero no maltosa. Sin embargo, hoy estas pruebas no son el centro del diagnóstico en muchos laboratorios, sino parte del contexto clásico de identificación. Actualmente, las pruebas más utilizadas para detectar Neisseria gonorrhoeae son las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, conocidas como NAAT. Dentro de este grupo puede haber PCR u otras técnicas moleculares. La lógica es sencilla. Primero se toma una muestra del sitio que se quiere estudiar, como orina o un hisopo de una mucosa. Después, en el laboratorio se libera y purifica el material genético bacteriano. Luego, la prueba usa secuencias cortas llamadas iniciadores y sondas para buscar regiones específicas del ADN o ADRN de Neisseria gonorrhoeae. Si ese material está presente, se amplifica muchas veces hasta generar una señal detectable. En una PCR en tiempo real, por ejemplo, esa señal suele medirse por fluorescencia. Así, la prueba no necesita ver la bacteria completa ni cultivarla. Detecta su huella genética. Esto explica por qué las NAT son tan útiles. Son sensibles, rápidas y pueden funcionar incluso cuando la bacteria ya no se recupera fácilmente por cultivo. Pero también tienen una limitación importante. Muchas pruebas moleculares detectan la presencia de la bacteria, pero no siempre dicen si está viva ni si es resistente a un antibiótico. Por eso, el cultivo no desaparece. Cuando se necesita estudiar resistencia, investigar una falla terapéutica o hacer vigilancia epidemiológica, recuperar la bacteria viva sigue siendo muy valioso. En cambio, la serología no es el método principal para confirmar gonorrea, porque buscar anticuerpos no demuestra de forma directa una infección activa por Neisseria gonorrhoeae. Entonces, el diagnóstico moderno no depende de una sola técnica. La microscopia puede dar una pista rápida en algunos casos. El cultivo permite aislar el microorganismo y estudiar susceptibilidad. Las pruebas bioquímicas ayudan a confirmar características clásicas, y las NAAT, incluyendo PCR, permiten detectar material genético con alta sensibilidad. En conjunto, estas herramientas responden preguntas distintas. Si la bacteria está presente, si está viva, si puede crecer, si corresponde a Neisseria gonorrhoeae y si puede mostrar resistencia antimicrobiana. Al juntar todas estas piezas, Neisseria gonorrhoeae deja de verse como una bacteria simple que solo se aprende por su forma o por la enfermedad que causa. Es un diplococo Gram negativo, coloniza mucosas humanas y puede detectarse por cultivo o pruebas moleculares. Pero su importancia bacteriológica está en algo más profundo. Es una bacteria que se adhiere, modifica su superficie, evade parte del sistema inmunitario, intercambia ADN y puede desarrollar resistencia. Al final, esta bacteria representa muy bien lo que hace interesante a la bacteriología. No es solo una lista de pruebas, factores de virulencia o genes, es una historia de adaptación. Una bacteria que llega a una mucosa, se mantiene ahí, cambia lo que muestra, enfrenta al sistema inmunitario, reorganiza su información genética y obliga al laboratorio a combinar métodos clásicos y modernos para seguirle el paso.
Por eso, estudiar Neisseria gonorrhoeae no sirve únicamente para memorizar que es oxidasa positiva, catalasa positiva o glucosa positiva. Sirve para entender cómo una bacteria puede convertir adhesión, secreción, variación antigénica, recombinación genética y evasión inmunitaria en una estrategia completa de supervivencia. En una frontera microscópica donde el cuerpo intenta eliminarla constantemente, Neisseria gonorrhoeae nos recuerda que la patogenicidad no siempre depende de destruir más, sino de adaptarse mejor. Neisseria gonorrhoeae es pequeña, pero no simple.